Gracias, Lomas, muy amable por tus palabras. Buenas noches a todos y a todas. Es un ejercicio que estamos realizando todos los lunes hace 34 años. 34 años. O sea, un año más de la edad de Cristo. Y bueno, eso fue en el año 91, antes de la Constitución, antes de que fuera proclamada la Constitución. Se cumplían 50 años de fundada la Universidad del Atlántico y por ese hecho histórico de llegar a las bodas de oro, la administración de entonces, el Consejo Superior, creó el Instituto de Filosofía Julio Enrique Blanco en homenaje a nuestro fundador, el filósofo Julio Enrique Blanco. Y me correspondió a mí el honor de ser su primer director. Ese mismo día, 3 de junio, fecha de la universidad, inauguramos el primer conversatorio filosófico. Y hace 34 años, igual que hoy, yo fui el primer conferencista. Que valga la cuña que después de 34 años están con ustedes o con el conversatorio, aunque cambien de escenario y de personajes, ¿verdad? Sigue siendo el mismo. Es la institución, es el conversatorio el que existe, independientemente de los actores. En este caso, el actor se repite, que soy yo. Vamos a ver hasta cuándo. Ok. Aquí hay uno de los fundadores del instituto, dos, los veo, el profesor Martín Orozco, el profesor Rafael Soto. Lomas era cofundador desde Bogotá, Lomas manejaba desde por allá, y bueno, en fin, hay otros amigos que se me escapan en el momento. Bueno, hemos decidido en este 34 conversatorio filosófico hablar sobre el carnaval y Lomas me dijo, no, te corresponde a ti inaugurarlo. Yo lo cierro. Él va a cerrar el conversatorio primer semestre del 2025, como lo dije ahorita. Este es un ejercicio que oscila, como decía el decano, entre filosofía de la cultura, vamos a hablar del carnaval, y la antropología filosófica. Y está dividido en 4 partes. La primera parte es: el carnaval es de la humanidad. Y comenzamos. Los historiadores y los antropólogos culturales consideran que el carnaval surgió como una fiesta popular, por demás muy antigua, ligada a ciclos naturales y astronómicos, que se celebraban con ceremoniales mágicos religiosos en civilizaciones como la de Sumer, en Mesopotamia, y Egipto, hace más de 5.000 años. Los sumerios, hacia el mes de febrero, efectuaban un ritual para la fertilidad de la tierra, con hogueras, danzas y máscaras, para ahuyentar los malos espíritus del invierno recién ido, antes de la siembra. Los egipcios exaltaban por la misma época los inicios de la temporada de navegación del Nilo, con desfiles con máscaras en barcos decorados por flores que se ofrendaban a Isis, su diosa principal.
Tal parece que de Egipto estas festividades saltaron a Grecia por la cercanía mediterránea, porque tiempos después esos carros navales, ojo, carros navales reaparecieron en las celebraciones en honor a Dionisos, dios del vino, con una parada popular de danzas, disfraces y diversiones, donde se empujaba un carro con ruedas en forma de navío en medio de un desfile popular de danzas, disfraces y celebraciones. Posteriormente, fueron asimiladas por Roma para rendirle culto a Baco, versión romana de Dionisos, y con el imperio se difundieron por toda Europa hasta bien entrada la Edad Media. Sin embargo, aunque eran, comillas, bataolas paganas, cierro comillas, en el medioevo las fechas de su celebración se fueron cristianizando, ya que la Iglesia no pudo eliminarlas, a pesar de las prohibiciones de fe. Entonces las subordinó, haciéndolas coincidir con el comienzo de la Cuaresma, y las llamó Carmen Levare, ojo, Carmen Levare, que significa abandono de la carne, limitándolas a 4 días de festejo, con vinos, comidas y concupiscencias hasta el martes anterior al miércoles de ceniza, el cual comenzaba con la misa y la imposición de una cruz en la frente como preparación para el primer viernes de la Pascua de Resurrección, que implicaba ayuno de la carne de manera total. O sea, no solo de la carne del consumo nutricio, sino también de la carne del cuerpo, incitante de la lujuria, la infidelidad y otros desaforos sexuales. De esta manera se pasaba del carrus navale al carmen levare, prohibición de la carne, porque la carne es para la clerecía la morada de Satán, y había que ponerle un límite moral, es decir, el que pesa y reza en paz, como dice la base. Por ello, la Iglesia comenzó a regañadientes a aceptar estos desenfrenos colectivos como un espacio de liberación en una sociedad beatamente represiva, para que después, el miércoles de ceniza, se renunciara al demonio, al mundo y a la carne. Empero, y en señal de prevención, como en el carnaval se iban a presentar actos reprobables por el frenesí de las fiestas, las gentes acudían al uso milenario de las máscaras para proteger su anonimato. Incluso se ingeniaban disfraces de acuerdo a su secreta identidad totémica. Esto les garantizaba a los pecadores, aunque hubiese licencia clerical, el no ser reconocidos cuando el orden retonara con la cruz grisácea del arrepentimiento en el frontis. A partir de entonces, se debían encerrar las bestias y los malos pensamientos que todos llevamos dentro,
para soltárselas nuevamente al diablo cuando el Carrus Navale regresara el año siguiente. Y precisamente ese Carrus Navale es el que nos recuerda a nuestras carrozas de la batalla de Flores, que parecen flotar, desplazándose en medio de un río de disfraces, danzas y música, y con tantas diosas Isis a bordo. No obstante toda esa fantasía, el carnaval no lo hacemos y lo gozamos solo en Barranquilla y el Caribe colombiano, sino que sigue presente en muchos otros países y de diferentes latitudes, culturas y creencias, como Italia, Francia, Alemania, Portugal, España, Bélgica, Hungría, Suecia, Dinamarca, Estados Unidos de Mr. Trump, México, Brasil, Uruguay, Paraguay, Argentina, Chile, Perú, Bolivia, Ecuador, Venezuela, Santo Domingo, Cuba, Panamá, Nicaragua, Honduras, El Salvador, Angola, Cabo Verde, Guinea, Mozambique, Nigeria, Ruanda, Sudáfrica e incluso en el lejano oriente, Japón, las Filipinas y Australia, entre otros. No son fiestas nacionales, salvo en Brasil, pero lo celebran. Por eso se afirma por muchos pensadores que el carnaval es una verdadera necesidad de la humanidad entera. No para el retiro de la carne a lo religioso, sino como afirmación de la misma, con todo lo que eso hedonísticamente pueda significar, al menos en estos 4 días de liberación carnestolenta. Se dice incluso que los pueblos que se extrovierten disfrutando su respectivo carnaval son, en general, más pacíficos que aquellos que se reprimen todo el año, todos los años. 2. El carnaval entre nosotros. Aunque los pueblos amerindios y los africanos también realizaban festividades licenciosas, colectivas y dispensantes, la esencia del carnaval, como lo conocemos nosotros, llegó al Nuevo Mundo en el siglo XVI a través de los españoles y portugueses. Sin embargo, en nuestra ciudad, sus comienzos datan del siglo XIX, pero solo tomó fuerza hacia finales de esa centuria, con el desarrollo demográfico y económico de la urbe. Recordemos, ojalá esto se le grabe para siempre, recordemos, si no que lo diga nuestro decano, el historiador que nos acompaña, David Miranda. Recordemos que Barranquilla es hija de la República. No tuvimos pasado colonial, ni conocimos la esclavitud,
nacimos antes que libres, libérrimos. De ahí nuestra actitud libertaria. El espíritu de rebaño, sumisión y obediencia aquí no existe. No fuimos fundados por nadie, nos fundamos nosotros mismos, con migraciones a este punto norte de convergencia, con gentes provenientes de toda la costa, Colombia, el Gran Caribe, América y el mundo. Hacemos parte de la raza cósmica como síntesis de la humanidad de que hablara el filósofo mexicano José Vasconcelos. Este conglomerado social, así pintado, y en este espacio, fue acogiendo todo y de todos. Y entre tantas cosas e ideas, el carnaval. Estas fiestas se hacían durante la colonia en varias ciudades costeñas como Cartagena, Mompox, Ciénaga, Santa Marta y los pueblos ribereños del río Magdalena. Pero dejaron de realizarse después de la independencia por ser herencia de los españoles. Pero aquí encontró tierra fértil para volver a germinar con los éxodos de los diferentes grupos humanos que iban llegando, naturalizándose en este sitio privilegiado entre el río y el mar. La mayoría de fuentes históricas coinciden en que a finales del centenario decimonónico, Barranquilla no tenía sino fiestas religiosas alrededor de San Nicolás y San Roque, por lo que el carnaval se fue aceptando, dada la inter y transculturalidad de sus habitantes, incluyendo negros e indios, generalizándose pronto el gusto del vacile por la nueva iniciativa de diversión laica e irreverente. Y así se fue alimentando, fortaleciendo y legitimando como algo propio, logrando desplazar a las fiestas de los santos antes citados. Por ello, el carnaval fue ofrendado a Momo, dios de la burla sin filtro, del sarcasmo y la locura que tanto elogió Erasmo de Rotterdam en sus sátiras, mofándose de las costumbres de su época. Tal cual sucede entre nosotros durante estos 4 días permisivos, donde todo se tolera, sin correr el riesgo de ser expulsados del Olimpo, como le ocurrió al dios griego Momo, y que aquí le damos investidura y mandato de rey. Se afirma que el primer bando, o sea, ese edicto público donde se ordena prepararse para el desorden organizado del carnaval, se leyó en 1865 y en 1890 se efectuó el primer desfile de carrozas con reinas, disfraces y cumbiambas. Se estima que después de tantas batallas de la guerra de los 1000 días, que terminó en noviembre de 1902, este desfile lúdico fue bautizado con el nombre de otra batalla, Batalla de Flores, 1903,
diciéndose en el país que Barranquilla era un remanso de paz, armonía y convivencia diferente al país violento y interiorano. Pero solo fue a lo largo del siglo XX cuando nuestro carnaval, autorrenovándose con valores, inventivas y con disfraces propios, que llegó a ser el evento folclórico y cultural más importante del país, hasta ser declarado por la UNESCO en 2003 como Patrimonio Oral e Intangible de la Humanidad. Por ello afirmamos que la Arenosa no solo fue receptora del semen universal del carnaval, sino que asumió la fecundidad y el desarrollo de ese nuevo ser en sus entrañas, pariendo algo propio, repetimos, aunque esté genéticamente atado a su pasado ancestral milenario, que es lo que deseábamos resaltar en este conversatorio y de ahí su título. Sí, el Carnaval de Barranquilla forma parte del Carnaval de la Humanidad, pero es distinto. Igual que la sorna del bando, las letanías, los disfraces, Joselito Carnaval, el Rey Momo, las cuyambas, las danzas del torito, congo, garabato, los monocucos, y en especial la falocrática marimonda, de la cual nos ocuparemos en el siguiente acápite. Esos 4 días que tanta falta nos hacen y donde la jarana, la juerga y la diversión son la constante, si se quiere, son para nosotros y sin saberlo una forma aristotélica de limpiarnos el alma, entre comillas. 3. La marimonda, símbolo irreverente del Carnaval de Barranquilla. La colonización a que históricamente nos han sometido en Colombia no solo es gringa, sino de todo tipo. No nos dejan expresar, y si lo hacemos con propiedad, muchos se avergüenzan. Lo de afuera es mejor, pero por fortuna tenemos en Barranquilla el carnaval para dar rienda suelta a las imposiciones o inhibiciones y exteriorizarlas. Y el disfraz de marimonda es una forma de ello. Sabido es que a través del tiempo el ser humano le ha rendido culto al hasta vivir. Quizá por haber logrado desarrollar el mayor falo entre todos los primates, según el zoólogo Desmond Morris, debido a su uso permanente, ya que el sexo entre nosotros no es en esencia para fines reproductivos, sino recreativos. Morgan y Engels afirmaban que las sociedades avanzaron aceleradamente a partir de la instauración del patriarcado en comparación con lo largo y estacionario que significó el matriarcado. En nuestro medio, a pesar de mis amigas feministas, a quienes tanto quiero, seguimos siendo falocráticos. La semiología considera
que los reyes no solo tenían corona, sino también cetro, cuya forma evoca a un pene diestro, pues simbólicamente este era el que les daba el don, el poder y el mando, además del derecho de pernada. Ese es el motivo del disfraz de Marimonda, una réplica carnavalera de la intimidad masculina. Se cuenta que en los primeros decenios del siglo XX, hubo en las afueras de Barranquilla de entonces una zona de tolerancia que llamaban Barrio Chino, por la afluencia de asiáticos que habían comprado muchas casas, tiendas y restaurantes en el sector. Hasta allí llegaron a rentar cuartos las madamas francesas para prestar servicios sexuales y colgaban en las puertas foquitos de colores para llamar la atención y marcar sus respectivos territorios. Las anécdotas populares recogieron que aquellas complacientes matronas solían qué pena, se me olvidó apagar esta. Escuchen, una amiga tratando de decirme o explicarme por qué no había venido y lo que casi estaba ya acabando, ¿no? A ver. Hasta allí, al barrio Chino, llegaron a rentar cuartos las madamas francesas para prestar servicios sexuales y colgaban en las puertas foquitos de colores para llamar la atención y marcar sus territorios. Las anécdotas populares recogieron que aquellas complacientes matronas solían exclamar en su idioma cuando los hombres pegaban sus aparatos: ¡Mon Dieu! ¡Mon Dieu! ¡Dios mío! ¡Dios mío! A lo que los clientes, generalmente turulatos por el ron, entendían: ¡Mondor! ¡Mondor! Por la similitud sonora de esas dos palabras seguidas en francés. Simplemente ellos creían, pensaban y estaban convencidos de que así se llamaba al miembro en la lengua nativa de las damiselas. Por esa ocurrencia o supuesta traducción, entre comillas, de los putañeros de la época, esa ocurrencia había que hacerla pública para que no quedara reducida a los chiribitiles. Y el espacio propicio para eso era el carnaval, bajo el amparo y la licencia del Dios Momo. En efecto, comenzaron a surgir en los barrios abajo, aquí a 2 cuadras, abajo, y Redondo, no tan lejos tampoco, un disfraz de pobre que sus anónimos creadores bautizaron como Marimonda, para hacer alusión insinuante, abro paréntesis,
pero sin tilde y sin acento en la última A, cierro paréntesis, al bautizo que le dieron las francesas a las vergas barranquilleras. Como la nueva palabra encajaba en español como inflexión del verbo mondar, que significa pelar, participio femenino, en nuestra ciudad empezó a rivalizar por su sonoridad explosiva con el término verga, que era la voz vulgar que se usaba para nombrar al pene y que es aceptado en el diccionario de la Real Academia Española. El disfraz de marimonda era el referente del nuevo modismo y estaba compuesto por un pantalón y su respectiva chaqueta viejos que se ponían al revés y con la respectiva coronata, zapatos de caucho y calcetines como guantes para no mostrar ni siquiera las manos. Pero lo más ingenioso de todo era la careta, que consistía en una funda de almohada o un saco de harina con 2 huecos para los ojos y otro grande para la boca. Los 3 revocados en alto relieve. Y para culminar el invento, unas orejas grandes hechas de cartón y una enorme nariz cilíndrica rellena de trapos para darle consistencia. Las orejas hacían referencia evidente a los 2 testículos y la nariz al falo, configurándose así un disfraz audaz, burlón y único en todo el mundo y sus alrededores, y fue concebido por su repelencia para fastidiar a los ricachones y quitarle platica, generalizándose esto después para todos aquellos que participaran en el carnaval. A todo el mundo le pedían plata. El disfrazado de marimonda nunca hablaba para que no lo identificaran, sino que tenía un pito repelente elaborado artesanalmente llamado ea-ea, debido al sonido onomatotécnico que producía, y cuando lo soplaban iba acompañado de gesticulaciones de posesión sexual, ¿sí? Lo que por supuesto revelaba la intención y el mensaje del que llevaba el atuendo. Por ello, en la mano ellos tenían siempre una vara de totumo reseca para defenderse en caso de ser agredidos y no revelar su otra personalidad. Ante tamaña plevedad, el que era asediado por ese espantajo se lo quitaba de encima dándole monedas a granel, las que el fulano iba juntando, compraba más licor y volvía donde las francesas. Faena completa, la cual se repetía todos los 4 días, siguiendo algunos de corrido hasta el miércoles de ceniza. A simple vista, para un antropólogo cultural, la máscara de marimonda pudiera asemejarse más al del elefante que habían dejado históricamente atrás los negros en África, pues por sus orejotas y la trompa, que al inocente monito americano, que es de nariz chata, orejas pequeñas y que lo único que tiene largo es la cola prensil para colgarse de los árboles. Pero la terminación del nombre del disfraz lo delataba todo, para que la trompa no fuera trompa sino pene y las orejas un par de generosas otras. La ausencia de la tilde final de la palabra marimonda, que debería ser marimondá, insistimos, era lo de menos, o por lo menos disimulaba el atrevimiento.
pues de lo que aparentemente se trataba era de una rivalidad entre dos disfraces de homínidos. Por un lado, el tradicional y despampanante monococo, que tampoco tiene nada de mono, y por otro, la humilde marimonda. Los tigres, los gorilas y los congos, estos sí de inspiración africana, eran otro cuento. Los toritos, la burra mocha y el garabato también. Aunque los puritanos y mojigatos lo pretendan ocultar, el disfraz de marimonda es una parodia al sexo masculino. Y gracias a ello empezó a ganar popularidad. No obstante, para poder ser aceptado en sociedad, se hacía necesario embellecerlo, porque el inicial esperpento asustaba a las muchachas. Las hacían correr o se escondían cuando la veían, o más bien eran rechazos aparentes, con los cuales ocultaban íntimas complacencias. Hipocresías estúpidas, diría Freud, quien en esos mismos tiempos demostraba en Europa que somos seres sexuados y sexuales hasta la muerte. Entonces, y porque no pudieron eliminar, proscribir y mucho menos prohibir al invento garnestoléndico como símbolo del hombre barranquillero, lo continuaron hermoseando como una especie de invocación inconsciente a la serpiente, al pecado de la vida. Le adhirieron lentejuelas, cintas brillantes y satines encendidos. Lo vistieron de colores, maquillaron su máscara y le bordaron adornos, pero le dejaron su símbolo sexual intacto, hasta llegar incluso, quien lo creyera, a convertirse en el ícono principal de las carnestolendas y de paso de la ciudad que lo vio nacer. Esto es, le dieron estatus cultural. Ahora, las mujeres de todas las clases adoran al disfraz de marimonda, sin despertar sospechas por aquello del malestar de la cultura, de que también nos hablaba Freud. Ya no le huyen para luego asomarse a verlos por las rendijas como en antaño, sino que pueden contemplarlo de cerca, admirarlo y tocarlo, llegando muchas a transvestirse con él, porque es un símbolo machista, ya que en carnaval todo pasa, es catarsis social. Hoy por hoy, por ejemplo, las marimondas del barrio abajo, que tienen ya más de 40 años de dar brincos, saltos y acrobacias, son una comparsa de lujo, integrada casi por 1 millar de bailadores de ambos sexos, o de todos, y con una coreografía especial que arranca aplausos donde desfila, siendo su multicolor y fina vestimenta una de las más elegantes de los recorridos. Atrás quedó su origen marginal de mamarracho harapiento, y su fama traspasó hace tiempo las fronteras del país, siendo el recordatorio sui generis que llevan los extranjeros, que se llevan los extranjeros que vienen a usar el carnaval de Barranquilla. Antes de seguir, permítanme 2 digresiones. 1. Cuando el actual Papa argentino, Jorge Mario Bergoglio, visitó a Colombia, antes de tornar al Vaticano, hizo una escala en Cartagena. Y en el aeropuerto le brindaron una muestra del carnaval de Barranquilla.
y una triste cachaca telefónica publicó en las redes una plegaria donde suplicaba: por favor, no le fueran a regalar de souvenir una marimonda a su santidad. Yo pienso que sí se la dieron. Y se la llevó. 2. En un baño allende al programa de filosofía de la Universidad del Atlántico, hay un grafiti que anuncia un lugar común, abro comillas: la virginidad produce cáncer, cierro comillas. Pero lo curioso es la firma. ¿Quién firma? Mondalgas. Continuemos. De alguna manera, todos tenemos una identidad secreta. Todos tenemos una vida pública, una vida privada y una vida íntima o secreta. Esa nada más la sabemos nosotros. Igual que los cómics, Clark Kent, Bruno Díaz, Emo Sabay, etc. Y nosotros, igual que ellos, al ponernos un uniforme, nos transformamos. Es más, si nos vestimos de payaso, por supuesto, nos creemos payasos. Es decir, nos creemos payasos, al decir del escritor barranquillero Álvaro Cepeda Samúdio. Álvaro Cepeda tiene un cuento que se llama Hoy decidí vestirme de payaso. Pero cuando el personaje de Álvaro se viste de payaso, descubre que los demás también están vestidos de payaso. Es decir, que todos en última instancia somos payasos. ¿Por qué? Porque la palabra personalidad proviene de persona, que significa máscara, y siempre la tenemos puesta. Aunque tal vez en el carnaval lo que hacemos es quitárnosla. O como lo manifiesta la siguiente cita de Franz Kafka, abro comillas: me avergoncé de mí mismo cuando me di cuenta de que la vida era una fiesta de disfraces y yo asistí con mi rostro real. Cierro comillas. Sí, definitivamente la vida es un carnaval, como lo canta Celia Cruz, porque, abro comillas, el carnaval del mundo engaña tanto que la vida son breves mascaradas. Aquí aprendemos a reír con llanto y también a llorar a carcajadas. Cierro comillas. Dice el poema dedicado a Garrick, famoso payaso de Inglaterra. Pero el enfundarnos un disfraz de marimonda, o al aplaudirlo, o al aprobarlo, nos delata, confirma y ratifica que somos una sociedad falocrática, pero también nos convierte en héroes de la resistencia y la colonización cultural de que hablábamos al principio. Sin cobardía, sin falsos pudores medievales, que no griegos ni romanos. Los antiguos eran auténticos, originales, paliativos. Buscaban la exaltación a través de la fiesta. Y después del disfrute, sin la noción de culpa, pecado o arrepentimiento, retornaban al equilibrio apolíneo. Es por esto que quien se disfrace de marimonda, con tilde o sin tilde en la última A, da lo mismo, está salvado.
de cualquier prejuicio, siempre y cuando asuma su rol histórico de manera consciente y acepte que su indumentaria representa la potencia masculina, sin menoscabo, ojo, de las féminas, nuestra otra mitad natural y sentimental, sin la cual ni ellas ni nosotros seríamos. Eso es lo que pienso, repito, de la esencia del disfraz de Marimonda. 4. Mis vivencias como carnavalero. Y con esto termino. Mi abuela, esto es un poco de genealogía, haciendo un poco de ejercicio genealógico, autobiográfico, quién sabe, un poquito de psicoanálisis, no sé. Mi abuela, Anadelia Palencia de Pérez, mamana, barranquillera radizal, nacida y criada en la calle San Francisco del barrio Rodoro, y que murió centenaria, siempre comentaba que mi incorregible amor por el carnaval no lo cogía del suelo. A los 40 días de nacido me llevaron a la batalla de Flores en el Paseo de Olivas. En efecto, su hija Delia, una joven mulata que había enloquecido a mi padre, me hizo un disfraz de peluche negro con capucha, orejitas y rabo, pintándome unos bigotes largos en los cachetes, sin mi permiso, con su lápiz de ceja para que mis ojos de gato hicieran el resto. A pleno sol de la 1 de la tarde del segundo sábado de febrero del año 50, pero con ese, o sea que no tiene cuenta, olvídense de que vayan a sacar. Se fue con su hijo cargado desde una casa quinta a la vuelta del Parque Almendra donde nací, caminando al desfile principal de las carnestolendas para coger un buen puesto. Sin embargo, las consecuencias en su bebé fue una terrible insolación que por poco me mata, pero ya había visto la primera batalla de Flores. Y desde entonces no tengo una sola falla, salvo la del año 2021 que no se hizo por el COVID. Me la están debiendo. De niño me impactaba tanto la fantasía, los colores y las serpentinas, que quedaba extasiado y borracho de felicidad al ver la caravana de carrozas con lindas diosas brillantemente vestidas y un río desbordado de disfraces que en antaño eran casi que obligatorios si se quería participar en el carnaval. Desde el flamante monocuco hasta la marimonda, que era el más humilde invento de los pobres, hoy convertido en ícono del carnaval y de la ciudad, como vimos. Y para complemento auditivo y rítmico, todo esto que me asombraba estaba pletóricamente acompañado de música, danzas y alborozo sin par. No obstante, y voy a emplear barranquillerismos, no obstante, lo barro de estas rememoraciones mías es que el domingo de carnaval no superaba al sábado, ni en belleza ni en alegría. Y para más tirria, otro barranquillerismo, cuando llegaba el lunes se iba yendo el esplendor vivido, con la frecuente aparición de hombres vestidos de mujer. Los veía asquerosos, exageraban la nota, eran grotescos. Se ponían pelucas, tetas y nalgas postizas,
y el martes desfilaban y lloraban y gritaban en el funeral de Joselito, es decir, el fin de la fiesta. No sé si me dirán homofóbico, pero esas eran mis impresiones de niño, y hoy, muchos años después, poco han cambiado. Simplemente he adquirido tolerancia. Al compás de esos tiempos idos, empecé a abandonar la infancia, sin dejar escapar nunca al niño que todos llevamos dentro, como dice el trajinado lugar común, pero al cual no se le encuentra reemplazo. Solo entonces, después, logré aclarar que aquellos disfrazados de mujer que se pintorreteaban y llevaban muñecas mochas, calvas o tuertas, como si fueran sus hijas, en su gran mayoría no eran gays, ni travestis, ni transgéneros, sino unos mamadores de gallos barranquilleros, y que lo hacían para el rebusque, porque ya el lunes no había plata, y tenían que vacilarla y conseguir trago y frías y joder la vida y sobrevivir como sea los 2 días restantes de fiesta. Pero a mí, ellos o ellas solo eran presagios nefastos del luto furioso que estaba próximo a venir. Porque las hermosas piernas de las beldades, divas y vestales que lanzaron besos desde sus carruajes en la batalla de Flores, comenzaban a ser desplazadas por aquellas patas secas, llenas de pelos, pantorrillas ásperas y voces gruesas, fingiendo sopranos imposibles. Y los trajes primorosos de hadas, las coronas y los collares del desfile del sábado iban siendo reemplazados por ridículos trapos mohosos, sacados de los escaparates de novias antiguas que ahora odiaban a sus maridos y que éstos los lucían para burlarse de sus mujeres, balanceándose en sus extremidades al compás de zapatillas apretadas, de tacones oblicuos, comidos y carcomidos por el baile de los ayos. Tal parece que ante mis ojos infantiles se estuviera cumpliendo en aquellos lejanos carnavales el triste sortilegio que había recién leído en el cuento La Cenicienta. El colmo del carnaval es que termina triste, se va rápido y es amnésico, como las promesas de Cumbiambera, que cuando se apagan las velas se acaban los sufrimientos. Por ello se repite, porque es amnésico. Incluso el llamado himno del carnaval de Barranquilla, cuyo autor es un español, Mariano San Ildefonso, que vivió en la ciudad de los 50 del siglo XX, también es triste. Y no me refiero solo a sus versos de desamor, sino al dejo de nostalgia del cantante Alberto Fernández, y hasta la trompeta de Antonio María Peñalosa, desnuda y demuestra que es un aire de lamento y melancolía. Solo lo salva el tumbao del garabato que atraviesa sus arreglos musicales. En el carnaval, pues, se pasa rápidamente de la comedia a la tragedia, con Joselito y su entierro el martes de carnaval, y así lo sentía yo en mi alma de niño. No quería que la fiesta se acabara, que la alegría y la tristeza terminaran, ni que Joselito muriera terminando transformado en un horrible montón de mal armado,
un espantapájaro y un mamarracho indecoroso montado en un pedazo de troja rectangular que le servía de caja fúnebre y llorado por falsas plañideras. Confieso que yo le tenía miedo a Joselito. Cuando lo veía venir en su camastrote, acompañado por gritos de muerte, me escondía y huía de sus harapientos despojos y de sus viudas falsas cerradas de negro y de sus chillidos y sus algarabías. ¡Ay, José! En realidad era terror existencial. Hoy, después de tanto tiempo, he podido comprobar que así también termina la vida, convertida en ruinas. Es la pobre realidad, la gran miseria humana descrita magistralmente en una noche de misterio, estando el mundo dormido, como canta el poeta sonoreño Gabriel Escorcia Gravini, o por Julio Flores en Bodas Negras, o por Baudelaire, Byron o cualquier otro poeta maldito, o poeputa, término este acuñado por mi difunta amiga Rosalba Bustamante. Sin embargo, también comprendí que todo era una farsa y que Joselito moría para volver a nacer un año después, logrando el eterno retorno griego. Por algo Nietzsche cantó en homenaje a ellos, abro comillas: era esto la vida, le diré a la muerte, pues bien, que se repita. Qué bueno sería para los hombres si tuviéramos esa posibilidad. Tal es la moraleja o el anhelado deber ser que nos deja el carnaval con mi tocayo Joselito, aunque este año muera una vez más, pero regresará, y eso es lo que todos nosotros queremos con nuestras vidas. Ese es el mensaje existencial del carnaval. Muchas gracias. Bueno, vamos a entrar a unas preguntas.